Bienvenidos a In Short, relatos de terror. Buenas noches. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en este rincón donde la oscuridad escucha. Antes de empezar, déjame contarte algo. Muchos creen que los juegos de terror nacen solo de la imaginación, pero hay historias que existían mucho antes que la pantalla. Historias que alguna vez fueron susurros, luego rumores y más tarde, inspiración. El juego del que hablaremos esta noche no fue creado desde cero. Hay quienes dicen que sus mecánicas, sus criaturas, sus reglas parecen copiadas de algo que ocurrió fuera del mundo digital. Un bosque real, unos niños reales y un silencio que nunca volvió a ser solo silencio. Hoy no vamos a discutir si eso es verdad o si es solo leyenda. Solo te invito a escuchar, a sentir y a dejar que la historia se acomode en tu memoria con calma, como si estuvieras encendiendo una pequeña fogata en tu mente, para no quedarte en la oscuridad total. No estás solo aquí. Mi voz te acompaña, y mientras la escuches estarás a salvo. Respira lento. Pon atención a cada palabra. Y si notas que la habitación se vuelve un poco más quieta, no te asustes. Es normal cuando uno abre la puerta a un recuerdo que no quería ser olvidado. ¿Listo? Entonces, comencemos. Dicen que los juegos de horror siempre tienen inspiración en algo real. Y este no es la excepción. Mucho antes de que alguien jugara 99 noches en el bosque, ese lugar ya existía y ya había niños ahí, tratando de sobrevivir. Yo lo sé, porque yo estuve allí. Y sobrevivir no siempre es lo mismo que escapar. Todo comenzó hace 30 años, en un pueblo tan pequeño que nadie recuerda su nombre. Un lugar donde la niebla nunca se levantaba del todo y el bosque siempre parecía estar respirando, como si fuera un animal vivo, cubierto de árboles y silencio. 4 niños desaparecieron aquel verano. Salieron a jugar y nunca regresaron. La búsqueda duró semanas y lo único que encontraron fueron sus mochilas, arrastradas en círculos, como si algo las hubiera movido a propósito, sin prisa, sin miedo, como marcando un territorio. Después de eso, el pueblo cambió. Las risas cesaron. Las ventanas se cerraban antes del atardecer. Nadie caminaba cerca del bosque. Nadie pronunciaba su nombre. Las familias jamás volvieron a ser las mismas. Pero hubo un hombre, un leñador solitario, el único que decía haber escuchado los gritos entre los árboles, el único que hablaba del ciervo que caminaba como un hombre. Nadie le creyó. Al principio, decía que por las noches veía pequeñas llamas moverse entre los troncos, como si los niños hubieran aprendido a encender fuego, como si el bosque los estuviera enseñando, o tal vez obligando. Contaba que escuchaba pasos, pasos que no eran de niños, y risas rotas, como si jugaran a esconderse, pero sin alegría, como si el juego nunca terminara y ya no recordaran por qué reír. A veces, muy tarde,
Oía algo más, una voz susurrante, llamándolo por su nombre, una voz antigua, que no era humana ni infantil. Era algo que recordaba lo que era hablar, pero había olvidado cómo pronunciarlo bien. Un día, el leñador desapareció también. En su cabaña encontraron marcas en la pared, hechas con uñas ensangrentadas, como si hubiera intentado advertir o escapar de algo que venía desde adentro. El fuego no lo deja entrar. Y bajo esa frase, 4 pequeñas manos marcadas en la madera, las mismas medidas que las de los niños perdidos. Después de eso, nadie volvió a buscar respuestas. La policía cerró el caso. El bosque fue acordonado y el pueblo lo borró de sus mapas, como si olvidar fuera protección, como si alejar la mirada evitara ser visto. Pero nada que respira deja de buscar alimento solo porque lo ignores. La historia no terminó ahí. Años después, aparecieron archivos filtrados de una instalación científica abandonada cerca del bosque, con símbolos, runas talladas en huesos, diagramas hechos con tinta y sangre, y fotografías borrosas de figuras con máscaras hechas de piel, hombres arrodillados ante un altar, con una criatura dibujada una y otra vez, un ciervo erguido sobre 2 patas, con ojos negros como pozos sin fondo. Un culto lo llamaba el guardián de la carne y la sangre. Lo adoraban, lo alimentaban, lo temían, no lo estudiaban, lo obedecían. Un ciervo que camina erguido, que aprende, que imita voces humanas, que busca niños perdidos para protegerlos, pero no de lo que temen, sino para conservarlos eternamente. Dicen que el ciervo podría ser la madre de los niños perdidos, que hizo un pacto con un demonio para poder encontrarlos. Cuando el juego salió, nadie conectó las piezas. Todos pensaron que era ficción, que los monstruos eran inventados, que el ciervo era solo un diseño perturbador. Pero entonces vinieron los rumores, jugadores que escuchaban voces reales en el bosque digital, susurros que no estaban programados, niños que pedían ayuda, voces que lloraban y otras que imitaban risas, risas que se deterioraban como carne pudriéndose en el aire. Gente que decía que si te quedas demasiado tiempo sin fuego, sientes algo detrás de ti, no dentro del juego, sino detrás de tu silla, en tu habitación, respirando lento, esperando. Y no era solo el ciervo. Había pasos pesados, golpes sordos como carne embistiendo troncos. El carnero, la criatura hinchada y torcida, que no mira, solo embiste hasta que no quedes nada, y sombras humanas, demasiado quietas, demasiado pacientes, los cultistas, los que entregaron su humanidad para servir, caminando entre los árboles, murmurando plegarias sin Dios, rezos sin alma, pidiendo silencio, exigiendo obediencia. A veces repiten algo, palabras como una advertencia o como una sentencia. Quien enciende fuego debe mantenerlo vivo. Quien mira a la criatura pierde sus ojos en la noche. Quien escucha su nombre en la oscuridad ya pertenece al bosque. Nadie sabe si fueron víctimas o voluntarios, si el bosque los tomó
o si ellos lo despertaron, pero sus voces aún se oyen. Eso dicen algunos jugadores. En noches sin luna, cuando el servidor está vacío, hay quienes aseguran que los desarrolladores del juego no crearon la historia, solo la copiaron, que las coordenadas, los nombres, las desapariciones eran reales antes del juego y que jugarlo es repetir el ritual, un puente entre el bosque y quien lo invoca. Te lo digo sin intención de convencerte, solo para que entiendas. Hay cosas que los humanos no debieron nombrar, ni simular, ni convertir en entretenimiento, porque algunos lugares no perdonan ser recordados. Y si decides jugar esta noche, o si ya lo jugaste, presta atención a lo que escuchas. Cuando la fogata está a punto de apagarse, si oyes ramas crujir fuera de tu ventana, si algo sopla sobre tu cuello, si una voz familiar te llama con un tono que no es exactamente correcto, no respondas, no mires, no pronuncies su nombre, porque los niños nunca regresaron, el leñador nunca regresó y el fuego nunca debía apagarse. El ciervo aún los guarda, el carnero aún golpea la tierra, los cultistas aún observan, y cada vez que la llama muere, una nueva voz se suma al bosque. Así que escucha bien, no apagues la luz, no te alejes del fuego, no hables con la niebla, no respondas cuando te llamen, porque si llegas a escuchar pasos detrás de ti, y crees que puedes ignorarlos, te equivocas. No mires, porque él ya te vio primero. Y una vez que el bosque te reconoce, no hay noche, ni mundo, ni sueño, donde puedas esconderte. Ahora, dime, ¿estás seguro de estar solo? Piensa antes de contestar. La oscuridad tiene memoria y está escuchando. Has llegado hasta el final y eso dice mucho de ti. Algunos prefieren cerrar los oídos antes que enfrentar el silencio que queda después de una historia así. Tú elegiste quedarte. Gracias por eso. Antes de despedirnos, solo quiero decirte algo sencillo. No necesitas creerlo todo. No necesitas entenderlo todo. Tal vez esta historia sea solo ficción. Tal vez no. Pero si esta noche escuchas crujidos en la casa, o notas que el viento roza la ventana más tiempo del normal, no pienses en criaturas, ni en bosques, ni en voces. Solo respira y recuerda que el miedo también puede ser un guardián, si sabes escucharlo con respeto. Gracias por compartir este momento conmigo, por tu tiempo, tu silencio, tu atención y por acompañarte en la oscuridad. Nos veremos de nuevo cuando la luna esté dispuesta y tú tengas valor para volver. Hasta entonces, descansa y que tu noche sea tranquila.